Bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6. En esta ocasión agradecemos al equipo de México Evalúa que encabeza Edna Jaime, con quien vamos a platicar en esta ocasión sobre el origen de esta organización, el objetivo que están persiguiendo y lógicamente los diagnósticos que otorgan al público en materia de justicia, en materia de educación, pero sobre todo en cuestión del manejo del gasto público. En un momento vamos a charlar de todos estos temas. Agradecemos antes que nada el que nos recibas aquí en tus oficinas. Con mucho gusto, muy bienvenidos. Esta es su casa. Realmente aprecio mucho pues el interés que ha despertado en ustedes la institución. México Evalúa es una organización de la sociedad civil que hace análisis de políticas públicas, evaluación y análisis de políticas públicas en algunos ámbitos. Primero, si nos introduce un poquito cómo surge, en dónde surge, quiénes son los que planean que surgiera esta organización. Con mucho gusto. Bueno, México Evalúa arrancó a finales del 2009. O sea, el próximo octubre la institución estará cumpliendo 10 años y un grupo pues, de intelectuales, de académicos, empresarios, promovieron la idea de generar una institución que hiciera evaluación y seguimiento de la política pública. En el 2009, hace 10 años, qué triste que sigamos teniendo estos problemas, hace 10 años 2 temas llamaron la atención de los fundadores de México Evalúa, del Consejo, y era el tema de seguridad, que ya en ese entonces pues se perfilaba como un problema grave para el país y para los mexicanos, y el tema del gasto público, porque estábamos viendo cómo el gasto público crecía de manera sostenida y sin embargo los mexicanos no teníamos ni mejores acceso a la salud, ni más calidad en la educación. Entonces queríamos entender qué estaba pasando con el incremento del gasto. Nada estaba creciendo de manera tan pronunciada como el gasto, ni la población, ni el Producto Interno Bruto. Y como lo decía y lo reitero, no necesariamente los mexicanos estábamos accediendo a servicios públicos de mayor calidad. Pero más allá de acceder a los servicios, acceder a la información como tal. Por lo que ustedes se vuelven los ojos de la sociedad, en donde se recopila la información en ese tipo de sectores como es seguridad, como es el gasto público. Justamente, pues ese fue el mandato de México Evalúa. Cómo generar información que esté ordenada, accesible y que pudiera pues informar a los mexicanos de la evolución de ciertas problemáticas y de los resultados de las políticas públicas aplicadas para resolver esas problemáticas. Entonces, por eso es que los reportes de México Evalúa hacen seguimiento, hacen uso intensivo de información pública cuando existe, si no, pues tenemos que recurrir a mecanismos de acceso a la información, pero esa es justamente una de las razones de ser de la institución. Cómo generamos información a través de los años, para que podamos ver si estamos resolviendo el problema o no lo estamos resolviendo. Y en caso en que no lo estemos resolviendo, cómo podemos mejorar la respuesta gubernamental para resolver el problema público que nos aqueja. Y sin duda, a ningún gobierno le gusta que exhiban una cifra o una realidad que muchas veces en la opacidad ahí se pierde, pero cuando se contrasta con cifras oficiales que están ahí en la realidad, por ejemplo, en materia económica, en materia de seguridad. En esta década que ya va a cumplir en México, ¿han encontrado reticencia en los gobiernos? Bueno, el primer problema es encontrar información de calidad. Cuando empezamos a trabajar el tema de seguridad en el 2009, había muy poca información pública disponible. Se accedía a información sobre incidencia delictiva, reportes de procuradurías, pero estaban en PDF. Realmente era muy difícil poder entender el fenómeno y darle seguimiento con la información disponible en ese entonces. Hemos avanzado, pero todavía tenemos áreas de oportunidad para tener mejor información en el ámbito de la seguridad y de la justicia, pero sobre todo de la seguridad. En algunos otros ámbitos seguimos enfrentando problemas muy grandes para conseguir información. Pues que hay que solicitarla.
Y muchas veces nos responden que la información no existe, se nos niega, entonces sí tenemos que recurrir al INAI, apelar las primeras decisiones de la autoridad, o de lo que se le llama en la jerga de la transparencia, los sujetos obligados, y tratar de obtener la información. Es muy complicado trabajar así. La realidad y la ley o el marco legal dice que cualquier pues ente público, funcionario público, está obligado, como tú dices, a transparentar sus actividades y el manejo de los recursos. Sin embargo, eso dice, pero la realidad en nuestro país sabemos que es otra, ¿no? Sí, ahora, para ser justa, sí debo decir que del 2009 al 2019 hemos visto avances importantes en la disponibilidad de información, en la calidad de información. No quiero decir que se ha resuelto, pero sí que hemos mejorado. Tenemos, en estos 9 años tuvimos una reforma muy importante en materia de transparencia, tenemos una legislación de vanguardia, hicimos cambios en el órgano garante nacional, que se creó el INAI. Entonces sí debo decir que tenemos más recursos para hacer nuestro trabajo. No es el estado ideal, pero sí ha mejorado. Y también creo que la respuesta gubernamental al trabajo de evaluación ha cambiado. Recuerdo de manera muy vívida cuando publicamos un documento y evaluaba condiciones de inseguridad en las entidades de la República, y un gobernador se enojó mucho porque si generamos un índice y ranqueamos a los estados, y este estado salió en los primeros lugares. ¿Está en el norte o en el sur? Está en el centro del país. Creo que lo puedo decir, el gobernador ya no está en funciones, el gobernador de Aguascalientes realmente pues se molestó con la información que difundimos, y de hecho recibió un extrañamiento por parte del Congreso del Estado, México Evalúa. Había como, se me negaron el acceso a los medios, solamente la jornada en Aguascalientes me abrió pues el espacio para que yo explicara lo que habíamos hecho. Hubo una crítica muy fuerte, una reacción muy fuerte al trabajo de México Evalúa, pero decir que nunca me hicieron un planteamiento técnico. No me argumentaron que había un problema con la metodología, jamás pues esgrimieron una razón para la crítica desde el aspecto técnico. Pero fue fuerte. Y la respuesta del gobernador y de muchos actores del Estado, afortunadamente se acotó esta reacción, se atenuó, porque el INEGI semanas después sacó un estudio, una encuesta de victimización, y Aguascalientes salía en los primeros lugares también de incidencia delictiva. Entonces eso pues hizo que esta reacción un poco, diría, pues exagerada, se atenuara. Y de ahí en adelante creo que nuestras autoridades, nuestros políticos se han ido acostumbrando a que la sociedad civil pues ejerza un papel, me parece que legítimo y necesario, que es la de evaluar, la de informar a los ciudadanos, la de dar seguimiento a la política pública, la de pedir rendición de cuentas. Yo creo que organizaciones del tipo de México Evalúa han crecido, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchos otros lugares, y eso le está dando, pues yo creo más fortaleza a nuestra democracia, más fortaleza a la toma de decisiones, y creo que pues es muy importante que esta red de organizaciones de sociedad civil se mantengan atentas al devenir del país y de sus principales problemas públicos. Y te iba a interrumpir, y el garante sobre todo la autonomía, ¿no? Son entes autónomos que eso precisamente les da, el que no los puedan cuestionar en el sentido, bueno, pues es que tú perteneces a tal XY, la autonomía sobre todo. Yo creo que es muy importante que una organización como México Evalúa, que hace evaluación de políticas públicas, pues no reciba recursos públicos. Esta organización no recibe ningún tipo de apoyo gubernamental, ni financiero, ni ningún otro tipo. Simplemente, pues, si queremos interactuar con el gobierno, sentarnos con nuestras contrapartes en el gobierno, pues nosotros apreciamos mucho
que esto suceda, pero no recibimos recursos públicos, somos completamente apartidistas. Nosotros tenemos conversaciones con autoridades de todos los ámbitos de gobierno, pero también de todos los colores y de todos los orígenes. ¿No les preocupa, por ejemplo, este comentario incisivo del presidente en el sentido de que, bueno, es que hay muchos especialistas que solo opinan, pero no ayudan a la transformación de la sociedad? No, yo creo que pues las organizaciones como México Evalúa pues están llamadas a contribuir en las conversaciones más importantes Claro. que se tengan en el país, a nutrir el debate público, a ofrecer evidencia para que quienes toman decisiones y nos representan las tomen mejor informados. Ese es el rol de una institución Claro. como esta. Y yo creo que sí hemos estado poniendo un grano de arena o quizá un poquito más en la transformación de este país. Y creo que somos importantes agentes de cambio. En particular, Claro. lo que hace México Evalúa es ofrecer ideas, ofrecer evidencia, ofrecer recomendaciones, evaluaciones, pero hay todo un universo, un ecosistema de organizaciones de sociedad civil que cada quien desde su ámbito de trabajo está ayudando a construir un mejor país, no me cabe la menor duda. Pero en ese sentido, porque platicaba con la directora de Amnistía Internacional y nos decía, bueno, pues es que sí es de preocuparse que el Ejecutivo Federal pues mande ese tipo de mensajes, porque todos, como lo acabas de afirmar, pues desde la autonomía, desde la organización, pues aportamos a la sociedad y ahí estamos cada quien en su trinchera y pues parece un poquito así como que minimizar el trabajo de las organizaciones, ¿no? A mí me parece desactualizado e incorrecto suponer que un gobierno lo puede todo. Claro. Creo que no es así. Creo que hay muchos espacios donde la colaboración entre gobierno y sociedad civil pueden potenciar soluciones a problemas graves. En la atención, y la gama de posibilidades es inmensa, desde la atención a grupos vulnerables, desde la prestación de ciertos servicios. El Estado no es, y menos el gobierno federal, no es omnipresente ni es omnipotente. Esta idea yo creo que la debemos abandonar, porque no es real, no se va a verificar en la realidad. Entonces, el mensaje que yo le querría dar al presidente de la República es que no puede solo. Y él tiene una agenda de transformación importante y yo creo que necesita sumar actores para lograr la transformación deseada. Necesita convocar a los mexicanos, no dividir a los mexicanos. Y creo que pues sería muy correcto que escuchara distintas voces que generan estudios, evidencia, para hacer una mejor política pública. La complejidad de la realidad mexicana es alta. Sí. Y creo que necesitamos muchos medios para entender esa complejidad y para diseñar los instrumentos correctos para atenderla. Y se necesita mucha profesionalización. Se necesita componentes técnicos en la toma de decisiones. Se necesita respuestas complejas a problemas complejos. Entonces yo creo que bien haría el gobierno federal, el presidente y su equipo en escuchar pues lo que se ha trabajado en distintas organizaciones de sociedad civil que hacen un trabajo serio, que hacen un trabajo técnico, que tienen un grupo de colaboradores calificados para hacer lo que hacen. Y en ese sentido, ¿hay apertura de parte del gobierno y sus dependencias para avanzar en estos diagnósticos, en este trabajo que ustedes hacen? Pues afortunadamente, pues México Evalúa tiene interlocución y trabajo con distintos actores. Debo decir que sí estamos trabajando en el legislativo, promoviendo un consejo fiscal. Estamos trabajando con la Comisión de Presupuesto, planteando cómo debemos reformular el federalismo fiscal en este país. Hemos tenido trabajo con el tema de la reforma educativa, un trabajo muy intenso con legisladores. Se formuló una propuesta alternativa y se avanzó con legisladores de distintos partidos. Sí estábamos teniendo interlocución y trabajo con tomadores de decisiones y esto es central para lo que una institución como esta realiza. Tenemos una obligación de comunicarnos con los ciudadanos, de ofrecer la información que sea útil y valiosa para
para que formule sus propios juicios, para que haga valoraciones sobre el gobierno, pero también tenemos una responsabilidad fundamental si queremos transformar la realidad y no dejar los estudios en un anaquel, claro, de conversar y conversar mucho con quienes toman decisiones en el país. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a una primer pausa y vamos a regresar para platicar precisamente sobre lo que nos adelanta Edna, sobre estos diagnósticos, cómo se ejerce el gasto público precisamente en esta toma de decisiones. Así que vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Ya regresamos, estamos platicando en esta ocasión con Edna Jaime, quien es directora general de México Evalúa. Nos ha comentado los antecedentes, la relación precisamente con las instancias correspondientes para avanzar en estos temas de diagnóstico y llevarte al tema precisamente del gasto público. En ese sentido, estamos en un gobierno que está ya cumpliendo un poco más de 5 meses con pues una economía, de acuerdo con la información que está ahí, que se está desacelerando. En el tema de la inseguridad también pues no se ha avanzado mucho. En fin, son dos temas torales que le preocupan a la población. En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que tiene México Evalúa en estos primeros 5 meses? A ver, desde la perspectiva del gasto público, el gasto público es un instrumento muy poderoso y muy potente con el que cuenta una administración, el gobierno federal en este caso, y yo creo que el presidente lo entiende. Y por eso es que hemos visto importantes cambios en el presupuesto público. O sea, se ha recortado de manera muy acentuada temas de nómina. La estructura de la administración pública federal pues se está viendo transformada porque el presidente quiere liberar recursos para financiar sus proyectos. Él quiere dejar un sello, tiene clarísimo dónde quiere poner el dinero y en este proceso ha habido damnificados importantes. Te haría una interrupción. En ese sello se vale borrar todo para imponer una nueva forma de gobierno, o sea, quitando de tajo todo. Lo ideal es tener claridad de cómo se desempeñaban los programas presupuestales en el presupuesto público en el país. Yo hubiera preferido que el presidente hubiera hecho un trabajo exhaustivo de examen de cada uno de los programas presupuestales a través de los cuales se ejerce el gasto público. Me hubiera gustado que tuviera mucha claridad de el valor que va a generar para los mexicanos sus proyectos emblemáticos. Ahorita podemos abordar eso, claro, pero me hubiera gustado que hubiera más evidencia soportando las decisiones del presidente. Se ha mencionado mucho que metió la sierra en lugar de usar el bisturí. Y hubiera sido deseable usar el bisturí para recortar ahí donde no había beneficios y valor para los mexicanos. Entonces yo creo que fue jalo parejo. Y por eso es que se puso en riesgo los refugios para mujeres, las estancias infantiles, que era un programa con muchos méritos, se recortó. Entonces ha habido damnificados y creo que va a haber un costo en la calidad de los servicios públicos que los mexicanos vamos a recibir, porque parte de las medidas de austeridad ha implicado recortar el aparato público. Y no sabemos si se han recortado partes sustantivas que van a afectar la operación del propio gobierno. Claro. Entonces creo que esto sí puede generar un costo altísimo y que los mexicanos recibamos servicios públicos de menor calidad. Me preocupa muchísimo que así sea. Y todo esto con el afán de llevar recursos a los programas prioritarios del presidente. Que en este caso son las becas para jóvenes, son 20 y tantos programas, empleo y demás, ¿no? Son 20 y tantos programas presupuestales, los prioritarios en el portafolio del presidente. Y me preocupa, la mayoría son subsidios directos, transferencias, y salieron sin tener reglas de operación, simplemente lineamientos. Las reglas de operación implica que un programa esté mucho mejor sustentado,
que esté muy clara su población objetivo, cómo van a llegar a la población objetivo. O sea, se cumplen con ciertos requisitos que lo hacen más robusto. Pero estos programas, la mayoría, casi todos, salieron simplemente con lineamientos. O sea, volvemos a quedar al punto de la opacidad otra vez. Pues digamos que no están debidamente sostenidos y no tenemos todas las condiciones para que estos programas puedan ser monitoreados y evaluados. Ojalá que los próximos años estos lineamientos escalen a reglas de operación en forma. Pero sí debemos estar muy atentos porque se quitó dinero de áreas muy sensibles para llevarlos a estos programas, y si estos programas no funcionan, el balance va a ser negativo para todos. Esto quiere decir que en lugar de generar valor a través del gasto público, vamos a estarlo destruyendo. Los programas de inversión pública, la refinería, el tren, pues también es un aspecto que nos ha preocupado desde hace tiempo en México Evalúa, que los proyectos de inversión no se evalúen correctamente. No sabemos si estos son los proyectos más rentables posibles, si es la mejor decisión dentro de todas las necesidades que tiene el país en materia de infraestructura. Me parece que son proyectos que el presidente eligió, pero que no conocemos si realmente son los que van a tener la mayor rentabilidad. Apostar por una refinería me parece que no es lo más correcto, no es lo que va a generar más valor a los mexicanos, y o sea, ciertamente todavía no tenemos los proyectos completos y corremos el riesgo de que suceda lo que ocurrió en el pasado con proyectos importantes de infraestructura, que acaban siendo mucho más caros y que se concluyen mucho tiempo después de lo inicialmente programado, y eso genera un costo para los mexicanos. Entonces sí veo un panorama complejo. Espero que esta reasignación de recursos sea para el bien del país y de los mexicanos, y que no haya una pérdida de valor y de bienestar que padezcan pues los mexicanos que más necesitan. Aunque ya le puso fecha el presidente a través de su Plan Nacional de Desarrollo, temas como seguridad, dijo, hasta el 2024 veremos resultados. El tema de seguridad, lo abordo rápidamente, pues la apuesta más importante del presidente me parece, bueno, que tiene dos componentes: la Guardia Nacional y por otro lado sus programas sociales. Él cree que estos programas de transferencia van a tener un efecto en la violencia y en el delito. Yo no estoy segura, porque para atender factores de riesgo, que son precursores de conductas delictivas, tenemos que trabajar en los factores de riesgo. Entonces seguramente se tocan y seguramente espero que traiga algún beneficio y que pues generen condiciones y atiendan algunos factores de riesgo que eviten que se generen nuevas carreras criminales. Pero creo que necesitamos hacer política de prevención, no nada más esta política de transferencias de recursos. Necesitamos generar política de prevención. La Guardia Nacional es una apuesta, es una gran apuesta. Este nuevo cuerpo de seguridad no lo podemos tener en un año o en dos. Pretenderlo creo que no es serio. Necesitamos capacitar, necesitamos reclutar bien, necesitamos generar un buen diseño para la Guardia Nacional, y esto va a tomar tiempo y mucho dinero. Y yo creo que lo que el presidente va a tener desplegadas las Fuerzas Armadas, ya tiene el marco legal para poderlas tener desplegadas mientras se conforma esta Guardia Nacional. Desde mi perspectiva, necesitamos muchos otros componentes para tener una política criminal integral que realmente regrese la paz a este país. ¿Cuáles serían esos? Por supuesto que necesitamos política de prevención focalizada, que parte de buenos diagnósticos, que atienda factores de riesgo y población en riesgo. Necesitamos, por supuesto, buenos cuerpos de seguridad, profesionales, sensibles, de proximidad, que entiendan al ciudadano. Necesitamos un sistema de justicia penal que funcione. Con los niveles de impunidad que tenemos, simplemente invitamos al delito. El sistema no disuade ni procura justicia, ni hay justicia. ¿Sería un primer avance la limpieza que se advierte en el sistema de justicia penal? Bueno, nos están hablando ahora desde el Poder Judicial se habla de renovar cuadros, porque por supuesto va en esa dirección, pero el sistema de justicia penal en su conjunto debe fortalecerse. No olvidar que tenemos una reforma en marcha, bueno,
concluyó el proceso de implementación, estamos en su consolidación, hay mucho por hacer, no podemos dejarla a la deriva y tenemos que trabajar en el sistema penitenciario. Este es como los componentes de una política criminal integral. Ahora, para poder implementar esta política criminal integral necesitamos un muy buen entendimiento, marcos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno. No podemos suplantar a los gobernadores a través de coordinadores regionales. No podemos ignorar a los presidentes municipales. Necesitamos incorporarlos en un modelo de gobernanza de la seguridad que realmente funcione. Centralizar. La vía de la centralización de la reacción y de la fuerza no nos va a llevar a resultados porque tenemos 12 años de evidencia de que eso no resuelve el problema. Sí, ahí están las cifras y los diagnósticos de 2 gobiernos. Así es el primer semestre prácticamente de este último, pero ahí están las cifras que Así es, ya tenemos que este modelo centralizado, reactivo, donde se privilegia únicamente la fuerza, pues no es suficiente. Entonces espero que el presidente, en la medida que va avanzando su administración, empiece a completar esta visión sobre la seguridad y que lo lleve a considerar otros componentes y sobre todo a entender que aquí tampoco puede solo. Necesita gobernadores, presidentes municipales, un buen esquema de gobernanza y también necesita a los ciudadanos. En aquellas regiones donde hemos podido observar procesos de pacificación, la sociedad civil ha estado en el centro. Pues Edna Jaime, son temas complejos, extensos, es una parte introductoria prácticamente, pero agradecerte el tiempo dispuesto y para cerrar esta charla, ¿qué viene, qué diagnósticos vienen para que la gente que esté atenta a esta información, cuáles son los próximos que dará a conocer México Evalúa? Bueno, tenemos trabajo mensual, sacamos unos, lo que llamamos newsletters, donde sacamos temas de seguridad y de justicia y temas de gasto. Estudios, la próxima semana presentamos un estudio sobre la nómina magisterial. Un tema muy interesante. Ya habíamos publicado un documento hace algunos años donde dábamos cuenta de todas las irregularidades. Era realmente prácticas que atentaban contra la calidad educativa y quitaban recursos en la atención de la calidad educativa. Después de este estudio se generó otro modelo, que es el FONE, un fondo centralizado para el pago de la nómina educativa, y vamos a informar a los ciudadanos de cómo está funcionando el FONE. Si realmente resolvió los problemas que quería resolver o no lo hizo. Y sobre todo porque se va a dar en este contexto donde se va a aprobar la reforma educativa con algunos ajustes que se hicieron. Entonces, muy importante que los recursos destinados a los docentes lleguen a los docentes y que no encuentren desviaciones. Eso es elemental. Y estamos también, un mes más adelante, vamos a publicar un estudio, se llama Hallazgos. 6 años consecutivos se ha realizado este estudio y le damos seguimiento a la reforma penal en el país. ¿Cómo va? ¿Cómo va la capacitación de los policías como primer respondiente? Hay mayores capacidades de investigación criminal. ¿Cómo se está reduciendo la impunidad? Eso vamos a informar en junio en este reporte Hallazgos. Y sí, bueno, ya tomado de ese tema, si nos permitieras en una futura ocasión, antes de que se diera a conocer ese estudio de junio, sobre todo porque los televidentes luego nos preocupan, nos preguntan muchas cuestiones, por ejemplo, ¿por qué se le tapa la cara al criminal cuando hay muchas víctimas y deberíamos de denunciarlo para que tenga más acusaciones y no salga de la cárcel? Encantada. Muchas cosas ahí pendientes. Pues esta es tu casa y encantada de poder compartir contigo y con el público pues el trabajo de México Evalúa. Para eso existimos. Justamente para eso existimos. Pues agradecer la cordialidad del equipo de México Evalúa. Muchísimas gracias, Edna Jaime, y gracias a ustedes en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.